Uno de los momentos más difíciles en la vida de un TDAH es encontrar su dosis adecuada. Pero ¿qué pasa cuando el medicamento no nos hace el efecto que nosotros esperamos? Pues un nuevo estudio de la Universidad de Maryland y del Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos acaba de revelar que no todos responden igual al Ritalin. Así es que junto a nuestro invitado especial aprenderemos sobre por qué algunos cerebros responden mejor a la medicación que otros, qué hay detrás de esas diferencias y cómo este descubrimiento podría cambiar la forma en que tratamos el TDAH. Así es que ahora que ya conocen nuestro tema, conversemos. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, mamás, papás, docentes que nos acompañan, familia TDAH, comunidad TDAH. Te saluda Carla Bocanegra, neuroeducadora, tu coach TDAH con superpoderes, dándote la bienvenida a Yo Te Escucho, el podcast familiar de psicología, educación y coaching para empoderar a todos los padres y docentes que desean saber más sobre la vida de sus hijos y el día de hoy sobre el TDAH, escuchando las experiencias vividas que van más allá de la teoría. Salimos con un episodio todos los sábados y contaremos cómo el día de hoy con invitados muy consagrados que desde su experiencia compartirán tips y estrategias para todos ustedes. Todo esto y mucho más en Yo Te Escucho, tu neuropodcast hecho con cerebro. Papás, mamás, queridos docentes, qué alegría estar contigo el día de hoy porque realmente, como has visto en la introducción, vamos a tocar un tema muy particular. Y por eso, papá, mamá, es que antes de empezar te pido algo muy simple y muy chiquitito, que si nos estás viendo por YouTube y también por Spotify, pues suscríbete a nuestros canales y dale likes a esa campanita para enterarte semana a semana de los episodios que vamos a ir pues emitiendo para ti. Así es que papá, mamá, como tú sabes, uno de los momentos más álgidos, uno de los momentos más difíciles que tenemos todos los TDAH es encontrar la dosis correcta de la medicación. Pasamos por ir al neurólogo, pasamos por ir al psiquiatra 1, 2, 3, porque siempre hacemos este reajuste. Y justamente el día de hoy vamos a poner sobre la mesa sobre la percepción de la medicación en cuanto a nuestro impacto. Y para poder desarrollar este tema con mucha claridad, pues nos encontramos desde México con nuestro invitado especial y parte de la familia de Yo Te Escucho, el psiquiatra Mauricio Leija. El doctor Mauricio Leija es médico cirujano por la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Realizó la especialidad de psiquiatría en el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz y la Universidad Nacional Autónoma de México. Posteriormente se especializó en psiquiatría infantil y de la adolescencia en el Hospital Psiquiátrico Infantil Dr. Juan N. Navarro y la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con la maestría en psicoterapia sistémica por el Instituto Battenson de Psicoterapia Sistémica. Es médico adjunto en la especialidad de paidopsiquiatría del Hospital Puerta de Hierro Andares, donde también dirige la unidad de neurodesarrollo y conducta infantil. Es cofundador del grupo Caleidoscopio y podemos encontrarlo en las redes sociales en su canal Hablemos del TDAH. Doctor Mauricio Leija, bienvenido y muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Hola, ¿qué tal? Carla, muchas gracias por la invitación. Y gracias a usted, doctor, por realmente brindarnos con mucha generosidad este momento, porque realmente la investigación que hemos revisado y estamos poniendo sobre la mesa nos está impactando muchísimo. Entonces, doctor, vamos a hablar un poquito, empecemos el podcast acerca de este proceso del metilfenidato, esta sensación de que algunas personas, ya sean adultos, adolescentes o los propios padres cuando hacen el seguimiento para sus hijos, a veces dicen siento que el Ritalin no le funciona, lo veo igual que siempre. Otros papás a veces nos dicen sí, Carla, de verdad que veo que ya va avanzando 2, 3, 4 semanas y sí estoy viendo un impacto. Doctor Leija, ¿por qué entonces para algunos sí hay esta percepción de que funciona, pero para otros no tanto? ¿Hay alguna frustración que nosotros podamos pues ayudar a los papás a decir, mira, hay una razón específica o particular? Sí, mira, en realidad hay la creencia de que un medicamento funciona
únicamente en base a sus propiedades farmacológicas, ¿no? Las propiedades que tiene cada molécula. Pero dentro de la misma farmacología existe una rama en donde se estudia lo que cada organismo va a hacer con ese medicamento, que es lo que se entiende como la farmacocinética. De manera que los efectos buenos o malos de una medicina tienen que ver con lo que esa medicina le va a hacer al cuerpo humano, pero también con lo que ese cuerpo, ese organismo, ese paciente le va a hacer a la medicina, a su reacción. Y entonces, aunque la medicina siempre es la misma, porque todos los niños que toman metilfenidato toman exactamente la misma molécula, pero esa molécula, que es siempre la misma, va a tener una interacción diferente con cada organismo en base a la genética, ¿no? De manera que pues cada vez se hace más investigación sobre cambios que pueden tener los genes que codifican para receptores, para estructuras celulares y que van a mediar la respuesta. Y se busca que en un futuro no muy lejano podamos, a través de estudios, poder predecir mejor si un paciente está en el grupo que va a responder a un medicamento como metilfenidato, o si está en el grupo que no va a responder o que va a desarrollar efectos adversos. Y eso nos aproxima a una nueva especialidad médica, que es la medicina personalizada o medicina de precisión, que ya está teniendo pues incluso estudios genéticos llamados pruebas de farmacogenómica, que permiten medir algunos genes y poder predecir esa respuesta. Por eso, doctor, cuando nosotros, ahora que usted nos está empapando y nos está dando muchas más luces acerca de todo lo que viene a futuro, muchos papás a veces no nos pueden seguir el pie de una conversación o comprender el abordaje que nosotros queremos dar, porque a veces, doctor, todavía, a pesar de la información que pueden haber en las redes sociales, en diversas plataformas, en páginas web, todavía los papás no tienen tan claro qué es lo que exactamente hace el metilfenidato en el cerebro de sus hijos. ¿Cree que nos podría ayudar un poco y darnos luces sobre qué hace el metilfenidato cuando nosotros lo tomamos? Bueno, lo que hace es que aumenta la concentración o la disponibilidad de una molécula que se clasifica como un neurotransmisor llamada dopamina, en la unión que existe entre las neuronas, que son las células cerebrales, y esa unión o esa hendidura o espacio se le conoce como sinapsis. Se asume que en el caso de niños con TDAH o niños o adultos con otro tipo de trastornos neurológicos, mentales, pueden tener un déficit en la disponibilidad de algunos neurotransmisores, y que entonces el medicamento ayuda a aumentar esa disponibilidad, y eso permite que mejore la comunicación entre las neuronas. Yo les suelo decir a los papás de mis pacientes que las neuronas del cerebro de un niño con TDAH muchas veces se pueden parecer a una familia disfuncional, en el sentido de que tienen serios problemas para comunicarse. Y cuando el niño es medicado y el medicamento funciona, es efectivo, eso está mediado por una mejor comunicación celular entre las neuronas de ese órgano, y obviamente se vuelve más eficiente pues todas las tareas que debe ejecutar el cerebro. Y doctor, ¿y cómo el metilfenidato puede estar relacionado de una palabra muy interesante que ya lo hemos tocado en otros episodios, pero claro, no se conversa mucho cuando los papás están con nosotros en sesión, que vienen a ser los receptores? El metilfenidato también impacta en que estos receptores de dopamina se vean estimulados o sobreestimulados, ¿o solo el metilfenidato impacta en el incremento de la dopamina? Mira, el metilfenidato en realidad no se une a un receptor, se une a un transportador o una bomba que tiene, vamos a decirlo así, un mecanismo muy parecido a un reciclaje. Es decir, esa sustancia que está en el espacio entre las neuronas
tiene que volver a entrar a la célula para volver a funcionar, para que sea un mecanismo de reciclaje y que no se pierda la molécula. Y lo que hace el metilfenidato es bloquear esa bomba, es un poco como tapar la aspiradora para que se quede más tiempo esa molécula, la dopamina, y pueda, al quedarse ahí, unirse a los receptores que finalmente van a mandar la señal o el mensaje a la otra célula, porque una célula es la emisora de una señal química y otra célula es la receptora, y ahí se encuentra una estructura llamada receptor, y cuando tú permites que la dopamina esté en su receptor, pues entonces se vuelve más eficiente el mecanismo del circuito cerebral. Y doctor, muchos papás me preguntan, entonces, ¿qué beneficios voy a ver yo en mi hijo apenas la dopamina esté incrementada? Bueno, como en cualquier padecimiento médico, cualquier condición de salud, cuando tomas un medicamento, lo que tú esperarías es ver una remisión de los síntomas, o al menos una mejoría lo suficiente como para ser visible o ser percibida por el propio paciente o por la familia, o en el caso de problemas conductuales, pues por los maestros, los terapeutas. Entonces, muchas de las características que tienen los niños con TDAH y que eran el motivo de buscar ayuda especializada, como que el niño no se concentra, como que es desorganizado, tiene problemas para controlar su inquietud, sus emociones, sus impulsos, la expectativa sería que con el medicamento eso empiece a regularse, porque la esencia del TDAH es una falla en los mecanismos de autorregulación o de autocontrol. Entonces, en pocas palabras, lo que yo les digo a los papás, para no perderme en los detalles, es que esperaría que vieran al niño más controlado. ¿Controlado en qué? Controlado en inquietud, controlado en impulsividad, controlado en enfoque, controlado en emociones y muchas veces incluso controlado en conducta alimentaria, porque cada vez se acepta más este vínculo que hay entre el TDAH y problemas alimentarios con problemas de peso, sobrepeso u obesidad. Muchos niños con TDAH son niños que siempre tienen hambre, son muy antojadizos, algunos son comedores compulsivos, y entonces el medicamento puede también ayudar a controlar la conducta alimentaria, que finalmente no tendría nada de raro si la conducta alimentaria, como su nombre lo dice, entra dentro del espectro de la conducta que el medicamento puede regular. Hay algunos adolescentes, doctor Leija, con los que yo converso que me dicen, Carla, si me va a ayudar al control físico, ¿me puede también el metilfenidato ayudar a la rumiación, a este descontrol, a veces esa cantidad de pensamientos que tengo? ¿El metilfenidato tiene algún impacto en ese aspecto, doctor? Sí, en teoría sí, porque también hay una hiperactividad mental, y que creo yo que a nivel popular es lo que llaman los overthinkers o los sobrepensadores. Exacto. Ya mucha gente se define así, y no dudo que un porcentaje significativo de los que se definen como sobrepensadores u overthinkers sean personas con TDAH, sobre todo adultos jóvenes, algunos adolescentes, en donde la hiperactividad ya no es un fenómeno físico corporal, sino que esa hiperactividad ya ha migrado a fenómenos mentales y que muchas veces puede interferir en el descanso, en el sueño nocturno. Y sí esperaríamos que el metilfenidato, en las horas en las que hace efecto, logre controlar también esos pensamientos. Doctor, y en este artículo tan interesante que nos revelaba acerca del tema de la dopamina y la atención, es interesante también poder ver este proceso en donde el aumento de dopamina también está relacionado con el aumento de la atención, porque trabaja también con los receptores D1 y D2. ¿Qué relación habría entre la dopamina y la atención? Bueno, se ha visto que la dopamina en algunas áreas del cerebro, sobre todo en la corteza prefrontal, está relacionada con procesos atencionales, y que es un proceso que a lo mejor puede parecer muy sencillo, pero que es una tarea del cerebro muy compleja,
porque en realidad consiste en bloquear muchos estímulos que nos llegan de afuera. Sí. Y nuevamente ahí es donde vemos o llegamos al tema del control. ¿Cómo puedo yo concentrarme en una actividad, en una lectura, en un trabajo, en un examen, si me están llegando miles de estímulos desde fuera, pero que tengo que aprender o tengo que lograr bloquear para poder mantener el enfoque? Y esos receptores de dopamina, cuando son estimulados por este neurotransmisor, logran hacer esa tarea. Cuando este mecanismo falla, entonces las personas pues les falla. Yo lo comparo un poco como al sintonizador de un radio, que se descompone el sintonizador y que entonces ya no estás captando una estación de radio, sino que te están llegando muchas interferencias de programas, contenidos que viajan a través de ondas de radio y que entonces no te permiten poder seguir una canción, una entrevista, un programa de radio o en cualquier otra plataforma. Lo mismo le sucede a las personas con TDAH o incluso a las personas con trastorno del espectro autista, y que muchas veces se saturan y eso les lleva a tener crisis. Y algunos llegan a decir que no pueden bloquear toda la información que les llega desde afuera. Y qué frustrante, doctor, sobre todo para nuestros chicos en esos momentos en donde ellos quieren estudiar. Y hoy en día conversaba también con un psicólogo en uno de nuestros podcasts que hablaba que hoy en día también el mundo está tan sobreestimulado. Hoy en día estamos tan invadidos por tantos estímulos visuales, estímulos auditivos, que realmente el querer enfocarnos es una tarea totalmente titánica. Doctor, y justamente el artículo que estábamos trabajando y leyendo hablaba acerca de que había un ratio o acerca entre el receptor D1 y D2, y que no todos tenemos la misma, no sé si llamarlo la misma cantidad o el mismo porcentaje de receptores, y que esto también podía estar relacionado con el impacto de la medicación en nosotros. Sí, porque mira, en realidad no es solamente la dopamina que esté en su lugar, sino cuál es la cantidad, o vamos a decirlo así, también la calidad de ese receptor que va a recibir la señal. Y yo creo que a lo mejor es más fácil entenderlo si nos vamos al tema de la investigación que se ha hecho en obesidad. En los años 90, a mediados de los años 90, se descubrió la molécula de leptina que relacionaron los investigadores con la saciedad. Se dieron cuenta que algunos animales de laboratorio que padecían sobrepeso u obesidad tenían niveles muy bajos de leptina, y que entonces no sentían saciedad y comían compulsivamente, comían de manera desmedida. Y entonces descubrieron que si aumentaban los niveles de leptina en, por ejemplo, una rata con obesidad, la rata iba perdiendo peso. Entonces decían, bueno, entonces qué interesante, encontramos la molécula de la saciedad, ya sabemos incluso cómo tratar la obesidad en ratas, les falta leptina, les ponemos más leptina, asunto resuelto, ya tenemos pues una base para tratar la obesidad en el ser humano. Y oh sorpresa, resulta que cuando buscan incrementar los niveles de leptina en los seres humanos, descubren dos cosas. Una, que muchos adultos con sobrepeso u obesidad tienen niveles normales de leptina, y que si esa leptina aún se administra para aumentar sus niveles en sangre, la persona no experimenta la saciedad. Y descubrieron que entonces el tema no era nada más tener la leptina corriendo por tu sangre, sino que esas personas tenían un problema a nivel de los receptores. En otras palabras, el aparato no leía la presencia de la leptina para reaccionar a ella. Lo mismo puede pasar con la dopamina. Tú puedes tener, en genética le llaman polimorfismos, que son variaciones en estas estructuras llamadas receptores a consecuencia de cambios en el genoma, y que entonces puede estar ahí la dopamina, puedes incluso incrementar la disponibilidad de dopamina con un medicamento como metilfenidato, pero el sistema no lo lee. Y entonces ahí es donde tenemos los casos en donde el paciente no mejoró, incluso con dosis altas, o incluso casos en donde hasta el medicamento te cayó mal y el doctor tiene que ya pasar a una segunda etapa del algoritmo para administrar otro fármaco.
Exacto, doctor, y creo que ese es el punto de quiebre, el punto de nuestro episodio, porque ahí es donde estamos dándole esta yemita de aquellos papás que conversan entre ellos o entre adultos que hablan acerca de la medicación y que no logran entender por qué es que a algunos sí les funciona, ¿no? Entre comillas, y a otros no, porque entonces quiere decir que este punto de la medicina personalizada, de darse, de evolucionar, de generar más investigaciones, pues sería la clave del éxito para evitar justamente estos impases, ¿no? De estar buscando esta medicación, esta dosis, ¿no? Adecuada para nosotros. Sí, porque en realidad todavía, aunque ya se escucha cada vez más, sobre todo en círculos especializados de la medicina personalizada o de precisión, pues lo cierto es que todavía la medicina se hace con el paradigma de ensayo y error. Es decir, yo te voy a dar un medicamento confiando en que te va a servir. Y lo que tengo a mi favor es la estadística. Como el medicamento que yo te voy a dar le funciona al 70-80% de los pacientes que lo toman, pues tengo la estadística a mi favor y confío en que te va a ayudar. Pero si estás en ese 20-30% que no responden por estos cambios o variaciones farmacocinéticas, pues entonces va a haber un fracaso terapéutico y el paciente va a tener que regresar con el doctor a decirle que el medicamento no le sirvió, le cayó mal y recibir alguna segunda prescripción. El problema en psiquiatría infantil es que muchas veces, si los padres ya van muy temerosos, a veces dudando de tomar la decisión de medicar a sus hijos y el medicamento le cae mal o no le sirve, ya no permiten que el médico continúe a la segunda etapa del algoritmo, que realmente no sea nada del otro mundo. En cualquier otra especialidad médica, no te sirve el medicamento A, te prescriben el medicamento B. ¿Cuál es el problema? O el medicamento C, no pasa nada. Pero en psiquiatría infantil, muchos ya no llegan al medicamento B o al medicamento C. Por eso es que creo que el advenimiento de estas pruebas que nos permiten predecir resultados, pues ayudarían mucho a las familias, porque prácticamente las familias pareciera que quisieran una bola de cristal. Y dicen, bueno, es que yo quiero saber si le va a caer bien y si le va a caer mal no se lo quiero dar. Aún así, si el metilfenidato te cae mal, pues no pasa de que te dé efectos secundarios por unas horas, si acaso. Ni siquiera un día completo, ni varios días, y que el efecto secundario pues remite al no administrar el medicamento al siguiente día. En realidad, controlar el efecto adverso es más sencillo de lo que muchas veces se cree. Y algo también que me estaba llevando mucho con el tema de nuestro episodio, doctor, y el tema del incremento de dopamina y que el metilfenidato pues tiene estas situaciones puntuales dependiendo mucho de la persona, me hace recordar mucho a aquellos estudiantes y que sale muchísimo en entrevistas como por ejemplo en Estados Unidos, que consumen el metilfenidato, por ejemplo, antes de tomar un examen, o que creen que el metilfenidato va a ser para ese estudiante que quiere amanecerse, ¿no?, durante toda la noche estudiando la clave del éxito para memorizar absolutamente todo, pues si no necesariamente es así, ¿no? Una persona regular que toma metilfenidato no necesariamente es la clave del éxito para almacenar tanta información y estar enfocado en lo que está estudiando. Bueno, hay que recordar que cuando un medicamento va a salir al mercado, y esto también aplicó para el metilfenidato, ese medicamento primero es usado en animales de laboratorio y después es usado en individuos sanos, y ya después es usado en individuos con la enfermedad o el padecimiento. Entonces el laboratorio Novartis jamás reportó que cuando se le administró metilfenidato a los individuos sanos, ellos mejoraran sus habilidades cognitivas, porque obviamente el laboratorio, pienso yo, no hubiera desaprovechado ese gran descubrimiento, porque todavía, estamos hablando de la década de los 40, porque todavía al día de hoy, si alguien descubriera una molécula que es capaz de mejorar las funciones cognitivas en la población general, pues claro que sería un gran descubrimiento, y no hemos llegado hasta ahí. A lo que se cree es que estos estudiantes universitarios posiblemente tengan TDAH no diagnosticado o un TDAH subclínico, y que los que dicen que les funciona el metilfenidato, pues es porque el metilfenidato está equilibrando la función dopaminérgica, y que a veces no se habla mucho de a los que no les funcionó,
O quizá a algunos no les funciona y hay un efecto placebo, porque obviamente si tú crees que una tableta de metilfenidato te va a ayudar a estudiar y no te ayuda, pues la mente es muy poderosa. A lo mejor sí vas a sentir que te concentraste más, que fuiste más eficiente. Entonces es un fenómeno que estamos viendo y que sí puede llevar a un patrón de abuso, de que voy a tomar una pastilla de metilfenidato para mejorar mi memoria, poder estudiar mejor. Y qué importante, doctor, cuando asociamos dopamina con atención, porque esa es una gran preocupación para los padres. Ellos están aprendiendo que la atención y la percepción son las puertas de la memoria y se frustran muchísimo cuando ven a sus chicos TDAH, un gran grupo de TDAH que no pueden recordar la información, les cuesta memorizar, leen y no comprenden lo que leen y de repente al día siguiente tomaron un examen, les fue bien. Pero el costo es que no esperaron hasta el último momento para estudiar, porque dijeron el día anterior lo recuerdo todo y si ya pasan 2 días, 3 días, 4 días me voy a olvidar de todo. Entonces también esos malos hábitos, por ejemplo de estudio, muchas veces se debe también a esta desconfianza que los chicos tienen de su propio cerebro, de su propia memoria de largo plazo, memoria de trabajo, por este tema de la inatención. Bueno, incluso un estudiante universitario con TDAH, no, sería lo más recomendable que solamente se medicara una noche antes del examen. Por supuesto que no. Exacto. Porque aun si el medicamento le funcionara, pues lo que requiere el paciente con TDAH es que esa regulación de la dopamina se mantenga a través del tiempo, no que sea nada más el día previo al examen. Exacto, porque doctor, a veces se pone muy de moda y se ven en las redes sociales que todo se publica en redes sociales, a veces situaciones como recomendar, por ejemplo, que la medicación se tome a veces, como usted decía, ¿no? Que solo un cierto tiempo o solo un día antes, y esa es otra de las grandes preguntas que nos dejan los papás. La medicación, si yo quiero que tenga los efectos en mi hijo, ¿es algo que debe de tomar todos los días a una hora determinada? ¿Qué pasaría si mi hijo lo deja de tomar por 2 días versus a 2 semanas? Bueno, en el caso del metilfenidato, incluso digo yo que funciona con reloj en mano. Entonces tú lo tomas y a los pocos minutos puedes sentir el efecto. Y dependiendo de la formulación que tú estés tomando, va a ser el tiempo que te va a dar el efecto. Basta un día de no tomarlo para que no haya efecto. Entonces, en el caso de niños con un TDAH moderado o grave, pudiera ser que si tomó el medicamento todo el mes, pero un día no lo administró y ese día se enojó, pateó la puerta del salón de clases, le gritó a la maestra, presentó un examen y lo reprobó, pues finalmente vamos a ver ya un impacto y que aunque fue solamente un día se puede magnificar. Porque desafortunadamente las conductas negativas pues sí tienden a eclipsar a las positivas, o incluso aún el metilfenidato de liberación inmediata que funciona solamente unas horas, muchos pacientes después de la hora de recreo ya no tienen el efecto y es en donde empiezan los problemas y al final la maestra le puede dar quejas a los padres de que el niño faltó al respeto, estuvo inquieto, no trabajó y es raro que digan bueno, pero la verdad es que estuvo muy bien las primeras horas del día, ¿no? Es donde vemos que lo malo eclipsa a lo bueno y por eso la importancia de mantener el tratamiento como lo prescribe el médico. Y eso también, doctor, nos lleva una vez más a hablar a un punto también que acaba de tocar, que es el tema de si nosotros estamos muy informados con, por ejemplo, cuál es el estilo, cuál es el tipo de medicación, la presentación de la medicación entre una de las 4 horas y otra de larga duración de 8, podemos ir sabiendo también cómo está nuestro alumno, ¿no? Tal vez con el de 8 sean los 2 últimos bloques de estudio, ¿no? Los 3 últimos bloques que tenemos que saber que lo vamos a contener porque nuestro chico sabemos de que se va a ir, o tal vez a mitad de su tiempo de estudio en las mañanas, pues sabemos que va a tener una contención y que es importante hacerle recordar tal vez de su siguiente dosis. Entonces, doctor, creo que un punto interesante es hacerle ver a las familias que piensan de que el éxito para que un TDAH pueda ser funcional no solamente es encontrar la pastilla perfecta, sino
sino que también dependen del cerebro que ellos tienen, ¿no? De la formulación, de la presentación, de todo este proceso bioquímico de sus receptores. Entonces es también un trabajo en conjunto para poder tratar de regular pues nuestros síntomas. Sí, mira, el metilfenidato para que dé un efecto generalmente requiere de 3 cosas. 1, las propiedades de la molécula, metilfenidato. 2, la dosis también. Muchas veces la respuesta no es adecuada porque la dosis le quedó muy baja al niño, o a veces el doctor dio una dosis que iba a dar una buena respuesta, pero los papás por temor dieron la mitad de la dosis. Eso me ha tocado verlo varias veces, que los papás sin decirle al doctor bajan la dosis. Entonces la respuesta pues es más pobre o es nula y el médico no lo sabe. Entonces, propiedades de la molécula, la dosis. Hay niños que requieren dosis medias o altas y que eso no tiene nada de raro porque en medicina los padecimientos graves también requieren dosis altas. Si yo tengo una infección grave, voy a requerir una dosis alta del antibiótico o hasta 2 antibióticos. No tiene nada de raro. Y aquí es donde vemos el estigma en la psiquiatría infantil, porque en el resto de la medicina no hay ningún problema de que te den dosis altas de un antiinflamatorio, de un medicamento para el dolor, de un antibiótico si lo ameritas por la condición. Y en psiquiatría, no puedes tomar dosis medias o altas. Y si el niño los amerita porque es un TDAH grave, los papás bajan la dosis. Y 3, el mecanismo de liberación. Muchas veces un niño con metilfenidato de liberación inmediata mejora una parte del tiempo en la escuela y después ya no, y a la hora de hacer la tarea tampoco, y entonces la evaluación global es que el niño no ha mejorado, pero aquí el tema es el mecanismo de liberación. Entonces lo que el especialista dice, bueno, a ver, es metilfenidato, las propiedades de la molécula están funcionando, sí, no, es la dosis correcta, sí, no, es el mecanismo de liberación adecuado para la vida de este niño, sí o no, y ahí tenemos la respuesta. Aún así, con todo eso, pudiera ser que no haya respuesta y ahí ya pasaríamos a otro fármaco. Así es. Y doctora, hay muchos papás que nos dejaron también por las redes sociales acerca del GABA. Creo que están cada vez más interesados en aprender un poco más, dopamina, serotonina, noradrenalina, norepinefrina, pero hay muchos también que hablan acerca del GABA. ¿Nos podría ayudar dándonos una definición? Bueno, en realidad hay muchos neurotransmisores en el cerebro. Así es. Incluso es posible que muchas proteínas que encontramos en el tejido cerebral aún todavía no estén identificadas como que tienen la función de ser neurotransmisores. No me sorprendería que en los próximos 5, 10, 15 años escuchemos el nombre de nuevos neurotransmisores, ¿no? Imagino, claro, sí. Y el GABA es un neurotransmisor que se ha estudiado, que lo que se sabe ha sido la base para medicamentos, que está más relacionado con medicamentos para el dolor o medicamentos tranquilizantes, y que también muchas veces se descubre que un medicamento, por ejemplo metilfenidato, que incide en dopamina, conforme avanza la investigación, luego descubrimos que la molécula no era como tan pura, no era exactamente como la llave que va a la cerradura, sino que también entraba o encajaba en otros receptores, como si fuera una llave que pudiera entrar en diferentes cerraduras y accionarlas, abrirlas, ¿no? En el caso de metilfenidato, se ha visto que también incide a nivel de receptores de noradrenalina e incluso de serotonina, que tienen más que ver con lo que se sabe de la respuesta antidepresiva. Y no dudaría que después descubramos que también incide un poquito a nivel de GABA o a nivel también de histamina, etcétera, etcétera, etcétera. Y que a veces el estudiar cómo funcionan los medicamentos nos va dando información sobre el mismo trastorno, porque muchas veces descubrimos que un medicamento funciona, lo utilizamos, pero a los científicos no les queda claro exactamente cómo. Exacto. Por siglos se utilizó el ácido acetilsalicílico o el extracto de el árbol del sauce y no se sabía cómo funcionaba. Realmente es muy reciente la comprensión de cómo funciona la aspirina. Y funcionaba antes, se usaba para la fiebre, para el dolor, para la inflamación. Lo mismo pasa con los psicofármacos, fármacos muy nuevos
Todavía no nos queda muy claro cómo funcionan, pero si los estudios nos permiten ver su eficacia y su seguridad, entonces pueden salir al mercado. Y obviamente se sigue una vigilancia. En el caso de Estados Unidos, la FDA puede retirar en cualquier momento la aprobación de un medicamento para su venta. Doctor, y en ese sentido también tengo una pregunta sobre la mesa de 3 familias que nosotros hemos tenido aquí que al momento de conversar acerca de la propuesta del metilfenidato para sus hijos TDAH, nos dijeron, Carla, no nos han dado el metilfenidato, no nos han puesto el Ritalin dentro del acompañamiento porque nosotros somos de una línea de familia con salud mental. Y debido a eso es que el metilfenidato no ha sido recomendado. ¿Hay alguna base científica de por qué podría suceder esto? No, digamos, aquí estaremos hablando de lo que se conoce como contraindicaciones. Y que a veces es un término mal entendido porque casi siempre cuando los padres me preguntan por contraindicaciones, en realidad están hablando de efectos adversos o efectos secundarios. Contraindicaciones no son los efectos secundarios, contraindicaciones son situaciones en las que no es recomendable la prescripción del fármaco. En el caso de metilfenidato, eso que tú comentas no sería una contraindicación. Una contraindicación, por ejemplo, y la más clara es lo que el fabricante llama hipersensibilidad a la fórmula. Es decir, si ya el niño recibió metilfenidato y tuvo una reacción alérgica, ya está contraindicado dárselo, ¿no? O pacientes con ansiedad, con problemas del ritmo cardíaco, se considera una contraindicación, a veces no absoluta, para administrar este tipo de medicamentos. Hubo un tiempo, hace apenas algunos años, que el tener tics, popularmente conocidos como tics nerviosos, se consideraba una contraindicación del metilfenidato. Y ahora se ha descubierto que no, que muchos niños que tienen tics pueden mejorar con metilfenidato. Pero antes era una contraindicación. Entonces, en pocas palabras, contraindicaciones es una lista que el médico conoce de situaciones que si el paciente tiene, harían poco recomendable la prescripción. Pero no sería la que tú me comentas. Ahora, al final también, digamos, la atención médica es un proceso de diálogo y de cooperación entre el médico y la familia. También se vale que una familia, por ejemplo, venga conmigo y me diga, mire doctor, le tenemos muy mala idea al metilfenidato, nos da mucho miedo, no le prescriba eso a mi hijo. Y yo podría, siendo flexible, decir, ok, está bien, vamos a darle otro medicamento, vamos a darle atomoxetina. Y chance nos va muy bien y no pasa nada, porque también si yo prescribo el medicamento al que tanto le tienen miedo, pues también la mente es muy poderosa, se van a sugestionar, y en terapia hay algo que se llama profecía autocumplidora. Así es. Cualquier situación que tenga el niño, que tosió, que estornudó, que le dolió la panza, lo van a atribuir al medicamento y las cosas no van a marchar bien. Y si esta familia, doctor, viniera con, por ejemplo, una historia de, mira, tengo familia esquizofrénica, tengo familia bipolar, mi hijo ha sido diagnosticado con TDAH, ¿esa sería una razón para no incluir el metilfenidato dentro de la propuesta de este chico diagnosticado? No, porque como te decía, incluso se decía que si tú tenías medios hermanos con tics o con el síndrome de Gilles de la Tourette, era una contraindicación para metilfenidato. Después se descubrió que no. Si tú tienes familiares con esquizofrenia, trastorno bipolar, no es una contraindicación. Es más, ni siquiera es contraindicación si tú tienes esquizofrenia o tú tienes trastorno bipolar. Hay pacientes que tienen esquizofrenia y TDAH y toman metilfenidato y mejoran. Hay pacientes con trastorno bipolar y TDAH, toman metilfenidato y mejoran también. Y muchas veces mejoran muchísimo. Y dicen, bueno, entonces lo que nos faltaba para ayudarle a este paciente con esquizofrenia, lo que nos faltaba para ayudarle a este paciente con bipolaridad era diagnosticar el TDAH que también tenía y tratárselo.
Entonces, doctor, para poder cerrar este maravilloso episodio, porque realmente nos ha dado mucha información valiosa, es poder acompañar a los papás. Entonces, papá, a veces ellos pueden poner sobre la mesa, ¿cómo distinguir entre una pastilla que no está funcionando, un medicamento que no está funcionando o un medicamento que necesita más tiempo y más ajuste? Es acompañar a la familia en el proceso. Los papás deben observar a sus hijos con el medicamento, estar receptivos a comentarios que hagan otras personas, tanto personas que saben que el niño está medicado como personas que no saben que el niño está medicado, que serían lo que en investigación llamamos observadores ciegos. Ellos no se pueden sugestionar, ellos no pueden entrar dentro del efecto placebo porque no lo saben. Sí. O incluso hasta los escépticos, si el abuelito o hasta el papá era escéptico y a pesar del escepticismo dice, la verdad veo a mi hijo mejor, es una prueba prácticamente irrefutable de que el medicamento esté funcionando. Y si no funciona, no pasa nada. Muchas veces yo les digo a las familias, si el medicamento no funciona a la segunda cita, a veces no es que no funcionó, empezamos dosis bajas por prudencia y entonces el niño no respondió a la dosis baja. No quiere decir que no respondió al medicamento, no respondió a la dosis baja, pero ya sabiendo eso, ya nos vamos a una dosis media, no pasa nada. Entonces, doctor, también para cerrar, cuando hablamos de dopamina, cuando hablamos de metilfenidato, no solamente tenemos que estar atentos a estos beneficios de la autorregulación, el autocontrol, sino que también la atención, que es apertura a memoria, también va a ser parte de este paquete de acciones positivas que vamos a ver de mejoras en nuestros hijos. Claro, que puedas retener información en la mente por suficiente tiempo y que también puedas pasar a otros temas, cambiar de ambiente y seguir aprendiendo y seguir siendo receptivo. Exactamente, doctor, porque con tantos tipos de atenciones, realmente también el tema de la flexibilidad, la atención cambiante, pues son los beneficios que vamos a tener gracias a la dopamina y sobre todo este complemento del metilfenidato. Doctor Leija, si muchos papás quieren seguir aprendiendo más con usted, si muchos papás quieren seguir, pues, y también hasta son papás diagnosticados con TDAH y ellos también quieren seguir trabajando en ser su mejor versión, ¿dónde podemos encontrar información que usted puede compartir a través de sus redes sociales? Sí, me encuentran como @dr.mauricioleija, doctor Mauricio Leija, y también el proyecto Hablemos del TDAH lo encuentran en redes sociales como @Hablemos del TDAH. Y podemos encontrar ahí, doctor, también esta bitácora maravillosa que hace para adultos TDAH, ¿verdad? Sí, claro. Es un proyecto muy interesante que tenemos con la neuropsicóloga Gina Fonseca. Y que si estén al pendiente, que se llama Mi Diario de TDAH, lo pueden buscar en Facebook, también tiene su página, Mi Diario de TDAH, muy interesante. Exactamente, doctor, para todos nuestros adultos TDAH, que me incluyo, realmente es información valiosa para poder saber un poco más acerca de nuestro diagnóstico, pero en la vida adulta. Doctor Mauricio Leija, muchísimas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy y realmente ha sido un lujo tenerlo y ya estamos también enganchándolo para poder transmitir un siguiente episodio con usted. Claro, Carla, muchas gracias y un abrazo hasta Perú. Muchísimas gracias, también abrazo de Perú para México y papá, mamá, ya sabes que si quieres más de estos episodios, pues entonces síguenos a través de las redes sociales, activa tu campanita tanto en YouTube como en Spotify para poder enterarte de los nuevos episodios. Yo soy Carla Bocanegra, neuroeducadora, te dejo un abrazo inteligente y te deseo una buena semana, buen fin de semana y nos vemos en el próximo episodio. Hasta pronto con todos, hasta pronto, doctor Leija. Hasta luego.